Muy buenas noches, les damos la bienvenida al cuarto conversatorio sobre educación y sociedad contemporánea en la coyuntura actual, disrupciones y alternativas para el cambio desde la mirada latinoamericana. Este es un espacio virtual que se viene desarrollando a lo largo del mes de octubre, todos los jueves de 18:30 horas a 20 horas Argentina, con la participación de autoridades de distintas universidades, académicos y académicas de Latinoamérica, con el propósito de analizar, dialogar e interpretar este particular momento de la historia que estamos atravesando desde diferentes perspectivas, ámbitos y enfoques. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Señoras y señores, muy bienvenidos a este encuentro. Este encuentro es organizado por la Red Latinoamericana de Comunicación, Educación e Historia, COMEDI, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Provincial de Córdoba. Antes de iniciar la conversación con estos expositores, les recordamos que al finalizar todas las disertaciones se permitirá al panel un espacio para preguntas, por lo cual los invitamos a realizar las respectivas preguntas que los moderadores podrán retransmitir para enriquecer esta instancia de diálogo. Al panel le recordamos que tienen entre 10 y 15 minutos para su disertación. A continuación les compartiremos quiénes son los referentes que nos acompañan en el conversatorio de hoy. Comenzamos entonces con la doctora en Ciencias Pedagógicas Rosa María Medina Borges, de Cuba, quien también es máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales. Licenciada además en Ciencias Sociales y profesora titular e investigadora agregada de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, quien actualmente se encuentra cursando el postdoctorado Claxo-Cinde en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, aquí en Colombia. Diploma Superior Claxo-UBA sobre Investigación, Desarrollo y Transferencia en la Universidad Pública. Cursa actualmente el Diploma Superior Claxo en Gestión de Política de Salud y Soberanía Sanitaria Internacional, miembro del comité académico de la revista de la Red COMEDI y miembro también de proyectos de investigación sobre las TIC y su impacto en diferentes esferas docentes en la Universidad Nacional de Córdoba. Presentamos también a la doctora y magíster en Relaciones Internacionales, Carla Fernanda Avedaño Manelli, licenciada en Comunicación Social, quien desde el año 2000 es investigadora y docente de grado de la Universidad Nacional de Villa María en espacios curriculares vinculados a la investigación en ciencias sociales y humanas. Además, es profesora de posgrado desde 2010 de la Universidad Nacional Villa María y la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como coordinadora de la licenciatura en Comunicación Social y desde 2019 radica en el cargo de Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales. Continuamos con el maestro en Competencias Pedagógicas y en Gestión Humana, el doctor Mario Chávez Campos, de México, quien fue el rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y director general de la Dirección de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Actualmente es el titular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la SEP, Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Y por último, nos acompaña el decano de la Facultad Regional de San Francisco en la provincia de Córdoba, el ingeniero Alberto Tolosa, especialista en ingeniería gerencial y en higiene y seguridad en el trabajo. Profesor concursado titular en la asignatura Higiene y Seguridad Industrial de la carrera Ingeniería Electromecánica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco. Coordinador de tutorías centrados de investigación realizados bajo convenios internacionales, participa en proyectos de investigación para el desarrollo local, posee publicaciones científicas vinculadas a su experticia y asesora a entidades del sector productivo local de la localidad de San Francisco y zona de influencia. Bueno, después de este amplio panorama de disertantes, a continuación presentaremos a los moderadores de este encuentro, quienes son la licenciada en Comunicación Social y profesora en Educación Primaria, actualmente secretaria de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba, la licenciada Mariela Eldenstein, y el doctor Hugo Ignacio Pizarro, licenciado en Comunicación Social y doctor en Ciencia Política, docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Ambos son pertenecientes a la Red COMEDI. Hola,
¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches a todas, a todos, a los importantes disertantes que hoy nos acompañan. La verdad que un gusto escuchar esas presentaciones colombianas que nos enriqueció Santiago. Asimismo, como estamos todos presentes aquí en la sala, también están las autoridades de la red Comedi. Si antes de empezar, René, quieren hacer un saludo. Muy buenas tardes a todos. Un gusto realmente poder acompañar en este nuevo encuentro, que esperemos que sea de tanta producción, reflexión, como han sido los anteriores. Así que con mucho gusto estamos acompañando. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este cambio de plataforma que hemos hecho, especialmente y a todas las personas presentes, que somos ya casi 80 personas aquí en este encuentro, especialmente dedicado a nuestra primer disertante de hoy, la doctora Rosa Medina Borges. Agradecemos mucho también a las autoridades presentes de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba y de la Universidad Provincial de Córdoba, institución a la que represento, y tanto a todos los colegas que hicieron posible la organización de estos eventos que vienen siendo, como tal lo dijo René, muy nutridos. El tema general de este tercer conversatorio es Educación y Sociedad Contemporánea en la coyuntura actual, disrupciones y alternativas para el cambio desde la mirada latinoamericana, por lo que en el encuentro de hoy se abordará particularmente la visión y acciones desde nuevos paradigmas, investigación y acción. Como les decía antes, la primer disertante, con ese importante currículum, una persona tan estudiosa que nos acompaña hoy desde Cuba, la doctora Rosa Medina Borges. Ella es profesora investigadora en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, y la ponencia que va a compartir con nosotros hoy se titula Los nuevos paradigmas de investigación en las ciencias de la educación médica y en ciencias de la salud, contextualizados en esta pandemia del COVID-19. Los dejo con María Rosa. Sí, buenas tardes a todos, agradeciendo esta oportunidad. No sé por qué en este minuto no puedo activar la cámara, pero no importa, vamos a desarrollar nuestra intervención, agradeciendo infinitamente, por supuesto, esta oportunidad. Bueno, nosotros queremos conversar con ustedes muy brevemente, porque después vamos a tener un intercambio acerca del replanteo de los paradigmas de investigación en las ciencias de la salud y la educación médica, como se decía. Primero, queríamos decir que este es un tema de una amplia complejidad, donde hay grandes debates metodológicos y epistemológicos sobre los paradigmas en estos momentos y a lo largo de finales del siglo XX, y que, por supuesto, nosotros queremos tener dos brújulas para poder desarrollar nuestra conversación. La primera brújula serían unas palabras de Albert Einstein, cuando él decía que un problema no puede ser resuelto al mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Tenemos que aprender a ver el mundo de nuevo. Y otra brújula sería la concepción de Antonio Gramsci del interregno, cuando él decía que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo aún no ha nacido plenamente. Yo creo que son dos ideas fundamentales para analizar los momentos que estamos viviendo. También queríamos dejar sentado desde el inicio un hilo conductor como tesis fundamental, y es que no podemos absolutizar ningún método ni ningún paradigma. Esto es importante porque nos vamos a centrar fundamentalmente en la investigación-acción, pero queremos decir que hay que usar los prismáticos de la complejidad y de la dialéctica, porque la selección del diseño metodológico tiene mucho que ver con el tema de que se trate y con el objeto de investigación. Por eso hay preguntas que hay que hacerse antes de seleccionar el paradigma bajo el cual se va a realizar la investigación. Y entonces pudiéramos preguntarnos, ¿se busca la magnitud o la naturaleza del fenómeno? ¿Se busca un promedio o una naturaleza dinámica?
¿Se pretende descubrir leyes o fenómenos humanos? Yo creo que esas son preguntas metodológicas que son muy importantes, porque lo que puede funcionar para una investigación puede que no lo sea para otra o en otro contexto. Y sobre todo, el investigador tiene que asumir su proceso, creo yo que con mucho compromiso y también con mucho disfrute. Yo le digo a mis estudiantes que si no disfrutamos de investigación científica, pues no será una buena investigación. Y a veces también, cuando vemos los resultados que se presentan, sientes como que las personas han sufrido, pues, porque es muy difícil el proceso de investigación, pero realmente porque no se acercan a este proceso con esta, pudiéramos decir, filosofía personal. Bueno, nosotros en un primer momento vamos a hablar de paradigmas en general y después vamos a ver nuestra propia visión desde el contexto de Cuba y de las ciencias de la salud y la educación médica. Ciertamente hemos analizado, hemos preparado, por supuesto, la sistematización de algunos autores importantes, como por ejemplo Juan Piovani de la Universidad Nacional de La Plata, Jaime Brey de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, uno de los padres de la epidemiología crítica, Almeida Filo de Brasil, Oscar Feo de Venezuela, Agustín Laje de Cuba, y por supuesto nuestros propios criterios y nuestras propias aproximaciones, porque nos estamos moviendo en este momento en esta área del conocimiento. Bueno, todos sabemos que un paradigma científico es un conjunto de creencias y actitudes que implica metodologías para las investigaciones. Y por supuesto, sabemos que la ciencia moderna ha estado, pudiéramos decir, regida por el paradigma positivista, científico-naturalista y científico-tecnológico, y no es que estemos en contra de él para nada, muy valioso para las ciencias naturales, para las ciencias aplicadas, para las ciencias básicas, pero ciertamente el uso universal de los experimentos y el control impersonal de las hipótesis durante mucho tiempo ha sido traspolado mecánicamente a las ciencias humanísticas por supuesto que se produjo la necesidad de que surgieran otros paradigmas, pero hoy incluso este debate no está cerrado, al contrario, cada vez se abre más, cada vez hay más pugnas y debates que por supuesto son muy valiosos, pero sobre todo tenemos que entender que no es posible universalizar resultados ni medir variables de manera mecánica. Y en el caso de las ciencias médicas, donde ha predominado y sigue predominando el paradigma biomédico, positivista, cuántico, tenemos que decir que las ciencias médicas y las ciencias de la salud, su objeto es el hombre, y el hombre es un ser social y un ser biológico, ambas cosas a la vez, es decir, ser social implica también lo biológico. Por tanto, hay investigaciones de ciencias básicas que requieren estos paradigmas cuánticos, pero hay investigaciones de la medicina social, de la salud colectiva, de la epidemiología, que necesitan paradigmas mixtos que incluyan, por supuesto, el prisma del paradigma crítico. Y yo creo que entonces también tenemos que movernos en esos métodos cualitativos y en la necesidad de una mirada más compleja e integradora. Por eso, hemos retomado este paradigma crítico que decíamos, que es interdisciplinario, que es complejo, que ve el proceso de la salud en toda su multidimensionalidad y que, por supuesto, expresa todas las contradicciones que tienen los procesos de salud y los procesos de enfermedad. Nosotros traíamos para hablar de 5 rupturas metodológicas de la epidemiología crítica con la epidemiología clásica como un ejemplo de las ciencias médicas, pero creo que si a alguien le interesa lo podemos ver después porque nos llevaría bastante tiempo. Pero sí queremos expresar que hay 4 procesos críticos estructurales que tienen que ver con la salud hoy y por supuesto con el contexto de la pandemia, que uno es la sustentabilidad, la necesaria sustentabilidad, y en realidad hoy trabajamos, comemos, descansamos y vivimos impregnados y rodeados de venenos. La soberanía, y en realidad, aunque se habla mucho de soberanía sanitaria, de soberanía alimentaria, en el mundo hoy perdemos prácticamente el gobierno de nuestra vida personal y colectiva y en el control sobre los medios vitales. La solidaridad, sabemos que vivimos una civilización que no apunta muy hasta allá, pero también no podemos ser pesimistas. Hay muchos aspectos positivos que se han destapado en esta pandemia.
de colaboración, como estas redes, de intercambio entre profesionales, de apoyo, y esto es muy importante. Y el proceso crítico de la bioseguridad, cuando crecen y se multiplican tantos espacios malsanos, pues tenemos los profesionales que apoyar a que desde todo punto de vista esto se vaya fracturando. Bueno, la investigación, participación, acción es vital en el paradigma crítico y es vital también en la epidemiología crítica y en la medicina social, porque trae un empoderamiento para el cambio, y la pandemia de la COVID-19 nos lo ha manifestado. Es decir, hay una crisis dentro de otras muchas crisis interconectadas, y ha puesto en primer plano la necesidad de que el ser humano vuelva a ser el centro, porque esto ha sido enajenado, y que los procesos de salud o enfermedad vayan más a la prevención y a la solución de las determinantes sociales de estos procesos. Por supuesto que la mercantilización y la medicalización de la salud y sus procesos y sus investigaciones van en otro sentido. Y un ejemplo fundamental de la aplicación de los paradigmas cuánticos de manera ahistórica y de manera no social está en todas las medidas que se han dimanado de las organizaciones de salud internacionales, que por supuesto no es que estemos criticando estas medidas, sino que tenían que haber sido asumidas por los países con otro prisma, y por supuesto por los gobiernos, pero sabemos que los gobiernos neoliberales no iban a ir por otro camino, ¿no? Por supuesto, el confinamiento, la cuarentena, el lavado de las manos, son prácticamente utopías para aquellas personas que no tienen agua potable, para aquellas personas que viven en los trabajos informales, para aquellas personas que viven en las favelas o en las ciudadelas marginales, donde no puede haber distanciamiento social porque no lo hay dentro de las habitaciones, dentro de las casas. Y bueno, lo voy a dejar ahí para solamente entonces mencionar la experiencia cubana en la medicina social y en la educación médica, en los paradigmas de investigación-acción, y si después, por supuesto, interesa que profundicemos, lo podremos realizar. Los principios de la educación médica en Cuba y de la salud pública son la educación en el trabajo. Es decir, los estudiantes desde el primer año de la carrera, su currículum está basado en la praxis, y esto se ha demostrado durante la COVID-19 porque la universidad médica no ha parado, no se ha confinado, ha estado en las pesquisas masivas, ha estado atendiendo los centros de aislamiento, toda la política que se ha trazado para poder controlar exitosamente la pandemia. Un polo científico en Cuba consolidado, donde dentro de la pandemia se han roto hasta muchas estructuras burocráticas que estaban entorpeciendo a veces la aplicación rápida de los adelantos científicos, y se ha logrado de manera muy flexible y de manera muy de accionar una colaboración entre los centros de investigación y equipos multidisciplinarios que de manera rápida están teniendo resultados. Dicho sea de paso, Cuba es el primer país del tercer mundo que ya tiene en ensayos clínicos, en tercera fase de ensayos clínicos, vacunas específicas para la COVID-19. La Soberana 1, así se llama la vacuna, porque expresa la soberanía sanitaria. Y la Soberana 1A, y ya también está en proceso la Soberana 2. Podemos decir también que han tomado mucha fuerza las novedosas campañas en el contexto de la pandemia para la prevención de la salud, y sobre todo, si estamos hablando de humanidades, los grupos de psicólogos, los grupos de sociólogos, los humanistas en general, han articulado redes y también han estado en primera línea apoyando todas las investigaciones y todos los resultados. Ha habido un crecimiento exponencial en el mundo y también en Cuba en cuanto a las publicaciones científicas sobre la enfermedad, que de eso pudiéramos hablar después también, y destacar la participación popular y el empoderamiento en las nuevas circunstancias que han impuesto la pandemia en Cuba. Y bueno, ya para terminar, queríamos decir que la prevención política sanitaria de Cuba es internacional. El contingente Henry Rees, con esa concepción fidelista de médicos y no bombas, ha enviado 52 brigadas en este proceso de pandemia a 39 países y de ellos a 22 de las Américas. Y bueno, no por gusto,
ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, pero lo más importante no es el Premio Nobel de la Paz, sino es el premio de la solidaridad y el agradecimiento de los pueblos del mundo a la labor de Cuba. Lo vamos a dejar acá. Si después desean, podemos profundizar en la participación, acción en la medicina social y comunitaria y en la educación médica, pues queda mucho por hacer. Muchas gracias. Hasta acá. Muchas gracias María Rosa. Hugo, ¿presentas al segundo? No, Hugo tiene silenciado el micrófono. Ahí estamos, ahora sí. Muchas gracias, Rosa, por la presentación. Ha salido muy, muy bien tu presentación, Rosa. Y por supuesto, recordarle a los presentes que pueden dejar sus inquietudes, sus consultas, sus aportes en el chat para que después la doctora, como el resto de los disertantes que nos están acompañando, puedan responder una vez que terminemos con esta ronda de presentaciones. Ahora, en esta segunda presentación, y no menos interesante en esta temática que hoy estamos abordando, sobre estos nuevos paradigmas en investigación-acción en la época actual, contemporánea, de la coyuntura actual que estamos viviendo, vamos a invitar a la doctora Carla Avendaño Manelli, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Villa María, a presentar en su ponencia sobre el sentido social de la investigación. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Después de semejante presentación, casi que a uno le da vergüenza, ¿no? Yo me permití armar una presentación en PowerPoint. ¿Puedo compartirla? ¿Me permite? Permítanme. Y les agradezco que me confirmen si se ve. Díganme, por favor. ¿Se puede ver? Sí. Sí, Se está viendo Carla. perfecto. Gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a René, a Pablo, a Julio, a Hugo, a Mariela, a Maisa, gente que uno tiene la suerte de conocer, y al resto de los y las panelistas. Bueno, son un lujo y uno de repente tiene el honor de poder estar compartiendo casi que el estado virtual con ellos. Yo me permití renombrar el trabajo, me permití contarlo en una experiencia propia del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, para tratar de hablar de la institucionalización de la investigación-acción. Porque después de leer, digo, bueno, no voy a dar una clase de metodología, porque no, así nomás, no. Entonces dije, no, vamos a ir por algo más, ¿no? Como hubo una experiencia en la Universidad Nacional de Villa María en donde se institucionalizó, cómo esto dejó raíces que ahora están dando brotes, en algunos casos árboles. Bien, permítanme. Me permito los y las colegas anclar un poquito la Universidad Nacional de Villa María, que no es tan grande, pero no podía disminuir más el logo. Queda en la provincia de Córdoba, en Argentina. La capital provincial es la ciudad de Córdoba. La ciudad de Villa María queda a 150 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba capital, yendo para la capital federal, ¿no? Para Buenos Aires. Y ahí se ubica nuestra universidad. Nuestra universidad no tiene estructura de facultades, sino de institutos. Particularmente este año está cumpliendo 25 años, y en su estructura de no facultades tiene institutos de investigación, extensión, donde están dos de los grandes pilares, el tercer pilar, que es la docencia, en 3 institutos académicos pedagógicos: el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas, Ciencias Humanas y Ciencias Sociales. Pertenezco al Instituto de Ciencias Sociales. A su vez, una universidad con proyección regional.
particularmente el Instituto de Ciencias Sociales tiene sedes en la ciudad de Villa María, en la ciudad de Córdoba capital, en la ciudad de San Francisco, en la ciudad de Jesús María. Y como podrán ver, particularmente en el pilar docencia, tiene carreras de pregrado, carreras de grado, que son todas licenciaturas, excepto la carrera de Contador Público Nacional, y de posgrado, donde está el doctorado, maestría y especialización. ¿Por qué voy bajando todo esto? Porque en los otros dos pilares universitarios, en la extensión, vinculación e investigación, nuestra universidad tiene políticas de congreso, que digamos, están planificados para un congreso retroalimente hasta en los recursos que ingresan a otros. De hecho, la semana pasada pudimos llevar a cabo un congreso virtual de una envergadura importante, múltiples vinculaciones con convenios, etcétera, eventos académicos como tienen todas las universidades, y también tiene un conjunto de dispositivos. El OPE, esas siglas espantosas que uno suele usar, que es el Observatorio de Políticas Públicas, que principalmente genera datos estadísticos en transferencia directa con actores, municipios, regiones y cualquier actor estatal o privado que lo solicite. La Escuela de Gobierno, que tiene una red provincial y nacional de capacitaciones para dirigentes o para cualquier otro sector, el Centro de Estudios Latinoamericanos. Esto me permito para poder introducir. Y específicamente en investigación, como casi todo nuestro sistema universitario, obviamente administramos, por decirlo así propiamente, los proyectos subsidiados desde los programas de incentivos, todos los vínculos con el CONICET, convocatorias del Ministerio de Ciencia y Técnica, por ejemplo, de la provincia, algunas convocatorias que han bajado del Banco Interamericano, convocatorias propias. Ahí es donde yo puedo anclar mi relato. Particularmente me permito acá en este afichito que está puesto ahí, fue una convocatoria propia que surgió en 2018, bianuales, que era para la problemática de género y derechos humanos. ¿Por qué ante todo esto? Bien, porque en el año 2016 se hizo la convocatoria de proyectos de investigación a acción. En esa época no teníamos diseñadores que nos hicieran afichitos, no tengo afiches para mostrar en esto, pero bueno, las intenciones son válidas. Entonces, la convocatoria era 2016, 2017, 2015, 2016, ¿no? Y con el objeto de impulsar generación de conocimiento en el área de la economía social, dirigido a promover la articulación entre grupos de investigación, sectores productivos y sociales, apoyando iniciativas orientadas a la obtención de resultados innovadores de alto impacto social. Una de las características que tenía esta convocatoria era justamente los procesos de articulación. Justamente una de las características que tenía que tener la presentación de estos proyectos, que eran totalmente formalizados y con un presupuesto propio del Instituto de Ciencias Sociales, era que tuviera una contraparte. Entonces, estos fueron los proyectos aprobados en su momento. Me permito leerlos rápidamente y en términos generales. Uno, por ejemplo, era Economía Social y Solidaria, la experiencia de una feria de productores por un comercio justo. Y la institución de la contraparte era el Grupo Gesta, se conoce desde la sede de Villa María. Desarrollo de un modelo en red de coworking mutualista, con la Asociación Mutual Conexión, talleres de autogestión, en el Centro Comunitario Pinceladas de Esperanzas de tal barrio, bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, en el cuarto, fortalecimiento de las estrategias de comercialización de las unidades socioproductivas de las organizaciones de la red Córdoba. Reflexiones sobre las prácticas del consumo hacia la mejora de la comercialización. Y acá, por ejemplo, las contrapartes eran muchas, como el Mercado Emprendedor, la Asociación Mutual Carlos Mujica, la Unión de Artesanos Independientes de Córdoba, Cáritas Córdoba, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y había más, solamente me permití cortar. Acá, como podemos ver, estos eran algunos de los, bueno, en realidad fueron 11 los proyectos aprobados. Acá me permito ir, o sea, como toda estructura de proyecto, por más que sean, si quieren, nos paramos en los tres grandes paradigmas que todavía debatimos en las ciencias sociales, ¿no?
todos nuestros formularios de investigación siguen siendo tremendamente positivistas, por más que nuestras investigaciones sean absolutamente cualitativas o sean basadas en la investigación-acción. Entonces, el formulario, donde hasta se pedía una hipótesis, vamos a decir la verdad, pedía en un momento resultados esperados. Entonces, lo que me permití fue rescatar algunos de los resultados esperados. Voy a ir comentándolos muy rápido. En relación a este proyecto, que era el de Economía Social y Solidaria, se empezó a implementar las ferias de autogestión y economía solidaria. Se llevaban a cabo una vez por mes, al principio cada 2 meses, y después una vez por mes en el campus de la Universidad de Villa María. Realmente, esto se mantuvo, bueno, este año con el tema de la pandemia y el campus está cerrado, se fue manteniendo, se generó toda una red de conocimiento de economía social que convivía con una red que estaba propiciada desde la municipalidad de Villa María. Realmente muy interesante. Esto había generado toda una lógica de comercialización, de consumo de la comunidad universitaria villamariense, ¿no? Estamos hablando que se realizaban las instalaciones del campus universitario. Otra, por ejemplo, fue justamente la posibilidad de un manual de coworking basado en la economía social y solidaria. También fue muy interesante, se utilizó después a posteriori también en transferencias internas dentro de los espacios curriculares. Realmente fue muy interesante. Esto aparte devino después en un trabajo final de grado, que no lo comparto acá, de unas estudiantes que se permitieron hacer una tesina de grado, se llamaba Otra comunicación para otra economía. Entonces se tiraron abajo los paradigmas más tradicionales de la comunicación para repensarlo, y realmente fue una estrategia muy innovadora que, dicho sea paso, acaban de exponer en un evento académico. Por otra parte, acá aparezco yo, perdonen, pero yo como parte de esto, después me voy a permitir la autocrítica, ¿no? Esto fue la posibilidad, nuestra contraparte era un área de descentralización municipal que se llaman municercas, son como pequeñas sedes administrativas de la municipalidad de la ciudad de Villa María, distribuidas en distintos puntos geográficos de la ciudad, distintos barrios. Están como nodos, si vale el término. Trabajábamos con uno de ellos, particularmente en el estímulo de emprendimientos productivos, en el caso de mujeres solas y en el contexto de vulnerabilidad, que trabajaban la producción principalmente de planificaciones. Esto fue bastante interesante y después me permito abordarlo. Esto se continuó, las producciones se siguieron con algunos avatares al medio, y bueno, ahí después les sigo. Ahí es como un poquito lo que por ahí, saben que en una localidad chica se suele apropiar de las instancias participativas y suelen representarse en los medios de comunicación locales. Los medios de comunicación locales tienen agenda propia, ¿no? Por otra parte, la conformación de redes de suministro en el sector metalúrgico también fue uno de los, específicamente en los parques industriales de San Francisco y Villa María, fue más externo, no fue tan investigación-acción, pero sí fue una investigación, una participación en proceso. Por otro lado, la reconstrucción del capital social humano a través del conocimiento histórico en barrios de la ciudad, no fue tanto de corte productivo o productivista este trabajo, pero sí de rescate de memoria y con la posibilidad de reescribir la historia de cada uno de los barrios a partir de la memoria de las personas mayores. Realmente fue muy interesante. Por otra parte, hay una escuela granja en la ciudad de Villa María que permite formación de nivel primario y una inserción laboral y un cierto nivel de contención social. También parte de la práctica y de la investigación se realizó en esta escuela. Por otra parte, acá otro de los proyectos vinculados a la economía social, prácticas agroecológicas prosociales
instituciones escolares. Realmente fue muy interesante por todo un trabajo, digamos hasta militante, vinculados al conocimiento del cuidado ambiental, construcción de relaciones sociales y saludables, y también con prácticas alimenticias de los mismos estudiantes. Por otra parte, otro de los trabajos, de los proyectos, fue el balance social en las cooperativas escolares como dispositivos para la reflexión-acción en sus respectivos territorios. Y aparte de todo el trabajo que se hizo, que se bajaba a las escuelas en proceso y que no duraban solamente el ciclo lectivo, sino que se vivían más allá de los ciclos lectivos, uno de los productos fue la posibilidad de generar una publicación. Otro fue el taller de gestión y producción de piezas cerámicas en mujeres de barrio San Nicolás. Nosotros trabajamos con planificaciones en el barrio Bota, que son casi barrios contiguos, son barrios con necesidades básicas no insatisfechas, pero tal vez a punto, y fue realmente muy interesante. Esto es una de las cuestiones que quería decir, el fortalecimiento de estrategias de comercialización de las unidades socioproductivas de las organizaciones de la red Ecos Córdoba, ¿no? Reflexiones sobre las prácticas de consumo. Esta red, este trabajo, fíjense, de 2015 a 2016, se mantuvo, fíjense que en este momento se está dictando un diplomado en economía popular con las personas que en su momento fueron partes de esta investigación-acción, ¿no? Cuando se empezó a juntar, se empezó a trabajar en la toma de conciencia y en la toma de conciencia de sus condiciones subjetivas y objetivas de vida, para poder en este momento generar empoderamientos desde el conocimiento en el marco de un diplomado, por ejemplo. Otra de las actividades que... ¿Sí? ¿Tiene el tiempo ya? 2 minutos. Gracias. Otro fue el observatorio urbano y las miradas sobre hábitat, que no solamente el observatorio proveía datos de corte estadístico, sino que aparte esos datos se retroalimentaban en mesas de discusión. Esto también generaron ateneos, por ejemplo, en los gobiernos locales de nuestra región. Solo para cerrar un poquito esto, ¿no? Estos proyectos de investigación-acción, que fue una convocatoria del Instituto de Ciencias Sociales, nos permitieron ciertas generalidades, nos permitieron en el tiempo, ahora viéndolo a la retrospectiva, digamos, algunas cuestiones nos permitieron profundizar, como ciertas líneas de investigación situadas. Pusimos en valor nuestro territorio, que siempre lo hemos puesto porque está de la mano del proyecto institucional de nuestra universidad, pero lo situado, hay una mirada fortísima, lo situado, los vínculos territoriales, por lo tanto los actores de las organizaciones sociales, nuevos reconocimientos interinstitucionales, nuevas redes, ¿no? Redefiniciones político-regionales, hemos planteado nuevas priorizaciones, si vale el término, concepciones en la producción de conocimiento, lo que decía la colega anteriormente, debatir los presupuestos positivistas, ¿no? Y complementar los saberes hegemónicos euros y anglocéntricos con saberes de corte latinoamericanos y latinoamericanistas como una posición política que defendemos, la emergencia y la consolidación de publicaciones colectivas que aparte de publicarse hacia afuera se fortalecen al interior de los espacios curriculares, no llamamos cátedra. También se han podido fortalecer las trayectorias individuales y colectivas, no solamente del plantel docente, sino de estudiantes, graduadas y graduados, y de no docentes, porque también se permite la posibilidad que puedan formar parte de los proyectos. Se hace mucho hincapié en la cultura del hacer, reflexionar y volver a hacer a partir de un agregado de valor, valga la redundancia, fortaleciendo el proyecto político de la universidad y el Instituto de Ciencias Sociales, pelear una redefinición permanente de las ciencias sociales, no quedarnos con las definiciones clásicas, una gestión de esfuerzos, intereses y recursos, una mirada crítica, no academicista cerrada, sino una mirada crítica comprometida en los procesos sociales de transformación, nuevas redefiniciones del hacer. Muchísimas gracias, disculpen la demora. Bueno, muchas gracias, Carla, enriquecedora. Vuelvo a recordar que tenemos el chat,
que en el chat va a quedar un espacio está abierto el espacio para que vayan dejando allí sus preguntas. Nosotros con Hugo vamos a recuperarlas y vamos a intentar promover un momento de intercambio luego. Bueno, nuestro tercer disertante de hoy es el doctor ingeniero especialista Alberto Tolosa, de Argentina, es decano de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, y su ponencia se titula Los aportes de la investigación al desarrollo local. Tan importante que realmente en este tiempo, yo que vengo del campo de la extensión, ratifico la importancia de estos proyectos de investigación, acción y en relación con el territorio. Así que muchas gracias, doctor. Su micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Saludos a todo el tribunal y a toda la red de Comedi. Agradezco especialmente a las autoridades de esta red y de la Facultad Regional Córdoba que me han convocado a compartir este prestigioso panel. Antes que nada, Mariela, quisiera, fundamentalmente para no incurrir en un error, mi título no es doctor, yo soy ingeniero especialista. En estos tiempos vale la aclaración porque, bueno... Por supuesto. Por supuesto, los amigos colombianos nos ponen doctor a todos, les gusta. Alguna vez, pero por ahora solamente especialidades y una maestría en curso. Bueno, directamente para abordar esta temática y salvaguardando las diferencias con quienes me precedieron, prestigiosas personas que están formadas y vienen trabajando específicamente en sus áreas de conocimiento. Caso mío, desde la gestión de una institución donde estamos atravesando los 50 años en el interior del país, en esta prestigiosa universidad, la Universidad Tecnológica Nacional, que se transforma en cada una de sus facultades, en cada una de sus sedes, en una institución universitaria, a pesar de tener rangos de facultades. Nuestra sede, nuestra institución de educación superior, se enmarcó en una ciudad que era pujante en el 1970. Estamos atravesando estos primeros 50 años y durante los primeros 25 años he hecho un trabajo muy denodado vinculado a la acción concreta de lo que es el desarrollo productivo, el polo productivo, fundamentalmente metalmecánico y agrícola ganadero que caracteriza a San Francisco y a 150 kilómetros de radio en la región. Bien, para abordar la temática de este encuentro, voy a desarrollar algunos ejes y que después, podemos profundizar a través de las preguntas. Y bueno, el primero de ellos es la investigación en el ámbito de la universidad, como una cuestión genérica, donde la universidad ha sido concebida desde sus orígenes como el ámbito en el que por su naturaleza se produce y se transmite conocimiento. No es casual que la docencia, la investigación y la extensión fueron considerados los tres pilares de la universidad. Hoy, si tuviéramos que hacer un parangón, diríamos que la gestión de las casas de educación superior indudablemente ocupa ese cuarto y merecido lugar para ser el lado transversal que puede sostener a esos primeros pilares, ¿no? La universidad en su rol de productora de conocimiento encuentra un terreno para desarrollar la actividad de investigación, ya que presenta la fortaleza de contar con conocimiento acumulado, talento humano, infraestructura física y tecnológica, mediante la consolidación de alianzas con empresas, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales,
se facilita la transferencia del conocimiento para su aplicación y uso. Es aquí que tomo este desarrollo a los efectos de trasvasar ese triángulo de Sábato, donde claramente vincula universidad, Estado y sociedad, como un rol importante de la Universidad Argentina, la Universidad Pública Argentina, primero en la década de 60-70 y luego, más cercana, en la década del 10 o del 2000, donde se trabajó una importante descentralización. Y esto es como un principio de acción concreta en el territorio o en los distintos territorios. Pensar la universidad que genere conocimiento, pero que además cada uno de los jóvenes que quieran ser profesionales deban recorrer distancias o deban atravesar el desarraigo. Creo que en este ámbito de aplicación y lo poderoso es que la universidad ha ido a el interior, en este caso el interior del interior, y poder llevar o plasmar ese pilar no solamente de la academia y de la extensión que eran necesarios porque la industria estaba ávida de esos profesionales que tuvieran la formación de nivel universitario al alcance y aún requerir de las formaciones de posgrado y, por qué no, todo lo que se haga en investigación. Este camino que nosotros podemos recordar que ha hecho la Universidad, la UTN San Francisco, ha ido de la mano de la extensión, ya que han crecido de manera conjunta con el parque industrial que aglomeraba a todo el polo productivo de fábricas, talleres e industrias vinculadas al sector metalmecánico, generación de autopartes, ¿sí? Fundamentalmente ha llegado a el desarrollo local y regional que tiene que ver con el proceso agrícola-ganadero y su necesidad en la maquinaria agrícola. Entonces, cuando uno crece en medio de la industria, o crece con la industria, allí se va dando uno de los primeros vínculos que tienen que ver con prácticamente la formación de profesionales y el trabajo ha llegado con la vinculación y la extensión. Tomo esto porque aquí ocurre que la investigación queda un poco relegada. En principio, la formación de la Casa de Altos Estudios necesita de esos profesionales, pero fundamentalmente que conocen y están trabajando y están transformando la producción, invoca la vocación de transmitir esos conocimientos y evidentemente los tiempos ya se limitan prácticamente a lo que es formación académica e inclusive al desarrollo de la extensión o la vinculación práctica en la formación de ese profesional. Entonces, la investigación, en la primera etapa, en el surgimiento de instituciones como el caso de nuestra UTN San Francisco, se ve ralentizada, se ve un poco dejada a posteriori. Como segundo tema, uno puede plantear qué es lo que se investiga y para qué se investiga. Y aquí, este abordaje podemos hacerlo en relación a la dicotomía entre ciencia básica y ciencia aplicada, que se encuentra íntimamente ligada a una forma de eficiencia y de racionalidad científica,
en que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen un conjunto inseparable para la generación de conocimiento. Esto privilegia la investigación, aplicada como un modo de responder con acciones de corto plazo y vinculación rápida, dada la relación con el sector productivo industrial. Entonces, no podemos tampoco desconocer que la cuestión del financiamiento de la investigación ha delimitado el rumbo de la actividad. Las partidas presupuestarias asignadas a las universidades nacionales, que permiten contar con dedicaciones exclusivas para los docentes investigadores, no han sido significativas, lo que ha llevado en muchos casos a las instituciones a adherirse a agencias financiadoras que establecen lineamientos para la actividad de investigación en el que se determina la orientación de los proyectos. Es así que, de acuerdo con datos del 2013, se privilegiaron 3 objetivos socioeconómicos que tienen que ver con la producción y tecnología industrial, producción y mejora de salud humana, producción y tecnología agrícola. Esto, para la formación de la institución y el crecimiento de los primeros pasos de nuestra universidad, vinculada al sector productivo, la carencia de recursos destinados a la investigación, el concebir la profesionalización del equipo docente con dedicaciones exclusivas, con un programa de categorización, fue un paso a vencer, porque se le podía pedir al docente que tuviera una dedicación exclusiva al ámbito de la investigación y desarrollo. Entonces, la acción directa se transformaba en la formación de los profesionales que fuera requiriendo el sector socioproductivo. A mención, la carrera, nuestra facultad ha tenido carrera de ingeniería electromecánica, eléctrica, mecánica, que después se fusionaron, ingeniería electrónica, pero ya avanzados, transitando los 20 años de vida, incursiona con la novedosa en aquel momento ingeniería en sistemas de información. Estamos hablando de una carrera que ya tiene 30 años y arranca prácticamente trayendo docentes de las casas importantes de estudio, o de las ciudades universitarias, entiéndase Córdoba capital y Santa Fe capital, ya que San Francisco, nuestra ciudad, se encuentra exactamente a mitad camino. Y en los finales de los 80, incursionamos como institución de educación superior en la formación de ingenieros en sistemas de información. A 30 años de aquella decisión, si bien se empieza a trabajar con la formación de estos profesionales y hoy de manera ya un poco avanzada, con una década de trayectoria, no mucho más en el ámbito de la investigación, podemos decir que el 90% del sector tecnológico que está en la producción de software de nuestra ciudad y la región fue generado por la incorporación de esta carrera en ese momento. Entonces, la incursión y la incorporación de una carrera que en ese momento hasta uno puede contar que no teníamos laboratorios de computación y no había profesionales que tuvieran en la ciudad con el conocimiento para formar a esta formación, para llevar adelante la formación académica. Hoy se lo puede analizar como uno de los momentos coyunturales y los hitos históricos que hace que la migración de gran parte del sector productivo al polo tecnológico hacia las industrias del software fue justamente la incorporación de esta oferta académica que ya tiene 30 años. Es desde allí que hoy podemos ver también esto como una característica que estamos
planteando, y puedo traer la colación, en mediados de los 90, Disculpe, unos 2 minutos para cerrar. Bien, nuestra institución pudo llevar en la localidad de Arroyito, donde está ARCOR, una formación académica de licenciados en organización industrial. Y en estos momentos estamos en un proyecto de generar la carrera de vinculadas a las bioingenierías o licenciaturas a los efectos de acompañar el proceso necesario para el cambio de paradigma en el sector productivo de nuestra ciudad. Como tercer bloque tomaría lo que se publica y lo que se difunde. Y aquí estamos acompañando y estamos trabajando fuertemente, no solamente en la jerarquización y en la formación de los profesionales, de los docentes investigadores, sino también en lo que significa dar a conocer lo que se hace. Porque esta es la manera en la cual, a través de la legislación, que no voy a hacer mención, pero la que genera el RIA, los repositorios institucionales abiertos y el tema de compartir, hay que hacer docencia en las investigaciones para que justamente se pueda acortar los tiempos que son excesivamente largos según el sistema productivo para la investigación. Y como para concluir y después dejar abierto el panel de preguntas, a modo de conclusión, una universidad que no investiga se queda en el tiempo. Por ello, dentro de la ciencia y la tecnología hemos emprendido un trabajo muy importante de manera mancomunada con el sector productivo y con organismos gubernamentales. Entendemos que el futuro, el rol de la UTN tiene una doble perspectiva. Por un lado, acompañando el proceso dinámico del sector productivo, pero por otra parte, las acciones que deben estar más ligadas al emprendedurismo, a ser el faro del desarrollo productivo, con aportes en materias de innovación e investigación marcando el camino a seguir iluminando. Esto de la aceleración desde la misma institución, desde la misma universidad, para que la dicotomía que se dan entre los tiempos universitarios y los tiempos productivos, cada vez esa brecha sea más corta. Finalizo aquí a efecto de poder cumplir con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Alberto Tolosa, por su disertación, que ha sido muy interesante, aportando justamente el micrófono. El tema que hoy venimos desarrollando y que tiene que ver con esta coyuntura en lo que hace a la investigación, acción, y es el momento de presentar al doctor Mario Chávez Campos, quien nos acompaña desde México. Agradecemos, por supuesto, su presencia también hoy en esta modalidad virtual que estamos hoy reunidos. Es director general de Educación Superior para el Magisterio y nos va a estar presentando su ponencia sobre formación de formadores y de profesionales de educación. Doctor Mario Chávez Campos, bienvenido, y lo dejamos, por supuesto, con su presentación. Muy buenas tardes a todas y todos, muy agradecido por la invitación de la Red Comunicación, Educación e Historia. Saludo a René Isabel Mengo, autoridad de esta red, y con ella a todas y todos los miembros de la red. Con muchísimo aprecio también de escuchar a la doctora Rosa Medina Borges, a Carla Bendaño, a Alberto Tolosa, quien me precedió. Digamos, todo este gran abanico de diferentes preocupaciones, de diferentes disciplinas en América Latina, y por supuesto a nuestros compañeros presentadores y facilitadores de este encuentro, a Santiago, a Mariela, a Hugo Pizarro. Bien, pues quisiera arrancar diciendo un poco lo que significa el sistema de formación de maestras y maestros en México.
Para nosotros, y yo lo digo desde ahora, a partir del primer día de gobierno de la Cuarta Transformación, así llamado este gobierno que arrancó hace 2 años en México, estamos trabajando por un cambio profundo en la educación superior que coloque en el centro de sus múltiples funciones y tareas el bienestar de la población a partir de la construcción de una muy otra educación. Nosotros creemos, sin lugar a dudas, que esta transformación hacia otra perspectiva de educación superior proviene de las voces de las escuelas normales que han luchado históricamente en contra de la hegemonía mercantilista de la educación y del malestar neoliberal. Las escuelas normales nos pueden mostrar otra forma de construir desde la práctica del docente el currículum, los procesos de enseñanza y aprendizaje, formas democráticas y participativas de evaluación, planeación y gobierno universitario, procesos de investigación que recuperen la experiencia académica y que se enfoquen en la solución de problemas nacionales, así como alternativas de decisión colectiva de financiamiento transparentes y con rendición de cuentas. Por eso me parece fundamental partir de una perspectiva histórica de las escuelas normales y analizar acuerdos que hasta hoy han construido los normalistas como una condición de posibilidad para plantearnos transformaciones radicales de las escuelas normales que impacten en el sistema de educación superior en su conjunto. La educación normal en México abarca 264 escuelas a lo largo y ancho de los 32 estados de la República Mexicana. 100,000 estudiantes tienen las escuelas normales públicas en números redondos, alrededor de 15,000 maestras y maestros forman parte de esta comunidad normalista. Las escuelas normales en México forman a las maestras y maestros, y preferimos acá en México llamarlas así castizamente, maestras y maestros, y no profesores y profesoras de educación básica. Estas instituciones formadoras de maestras y maestros, igual que en América Latina, se inspiraron en la École Normale francesa. Aún todavía quedan normales, todavía hay normales en América Latina, no en muchos países ya, y en algunos han cambiado de sentido. En México, como todos los acontecimientos históricos, se polemiza siempre con cuál fue la primera escuela normal, en qué fecha se abrió, en qué estado de la República. La primera noticia de una escuela normal en México fue en 1826 en el estado central de Oaxaca. Pero, digamos, convencional y jurídicamente, documentalmente, la primera escuela normal que se abrió hacia 1886 fue la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, que está en Jalapa, en Veracruz, y después, un año después de esta fecha, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México en 1887, que por cierto su creación le fue encargada a un poeta tixtleño y guerrerense mexicano, Ignacio Manuel Altamirano. Y Tixtla les va a decir mucho a todas y todos, porque en Tixtla está nada más y nada menos que la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que ustedes conocen la triste historia de la desaparición forzada de 43 compañeros estudiantes. Cada gobierno en México que llegaba instauraba una política de gobierno, no una política pública ni de Estado, una política que duraba los 6 años. Y entonces el sistema de normales en nuestro país, de estas 264, es absolutamente heterogéneo. Llegaba un gobierno y concebía su manera de formar maestras y maestros. Y entonces, para hacer más sencillo el proceso, no trabajaba con el conjunto de escuelas normales, sino abría otras escuelas. Y así tenemos entonces centros regionales de educación normal, escuelas experimentales, las escuelas beneméritas, por supuesto. Pero también es importante mencionar en México esta profunda carga histórica de las escuelas normales rurales, a la que pertenece, por cierto, la normal de Ayotzinapa.
La primera normal rural en México se fundó en 1926 en el estado occidental de Michoacán, en un municipio que se llama Tacámbaro. Después se traslada a donde hoy está actualmente la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío. Y la metáfora de la creación de las escuelas normales rurales en nuestro país es maravillosa. Se construyen en viejas haciendas, ícono de explotación campesina, para después ser escuelas que abran las puertas a hijas, hijos de campesinos pobres y formarlos como maestras y maestros rurales. Entonces, creo que es importante este pequeño viaje histórico de lo que significan las escuelas normales en nuestro país, de lo que significa que sean los pilares de la formación de maestras y maestros y que constituyan el sindicato de maestras y maestros más grande de América Latina. Entonces, esto lo dejaría ahí. Después partiría a otro momento. Decíamos, las escuelas normales eran un espacio, siendo la formación de maestras y maestros en México una profesión de Estado, porque todos los que egresan, bueno, antes tenían que hacer un examen, hoy tienen la posibilidad o la prioridad de ingresar al sistema público educativo. Cada gobierno quería imprimir su sello propio sobre una visión muy corta, pero también sobre una visión muy impuesta, una visión sin la participación de la comunidad normalista. Una política meramente de gobierno, que se construía desde un escritorio de una manera muy gerencial. ¿Qué es lo que ocasionó esto? Bueno, lo que ocasionó es un abandono del Estado mexicano, de las instituciones formadoras en las últimas 4 décadas. Sin embargo, bueno, no solo abandono, digamos, hubo también un enorme asedio, persecución, incluso cierre de escuelas, ¿no? De algunas, sobre todo normales rurales en México, más de 18 se cerraron en 1968 por el movimiento estudiantil, y en América Latina conocemos bien cómo tras los golpes de Estado, como en Chile, las normales se cierran por decisión del gobierno, porque el magisterio siempre ha sido verdaderos actores de transformación social. Entonces, en México, al estar abandonadas las escuelas normales, lo primero que se plantea a la comunidad normalista es tejer un andamiaje de cómo repensar, replantear la formación de maestras y maestros en México. Y entonces deciden organizar un Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, que va a parecer de perogrullo, pero no existía un espacio donde se trabajara en la construcción de una política, de una agenda pública para la educación normal que se compartiera con las distintas entidades del país. Y después, lo importante de esto, digamos, este Consejo de Autoridades decide convocar un Congreso Nacional de delegadas y delegados electos democráticamente en cada una de las 264 escuelas normales para que se reúnan en este enorme foro, en un congreso, y replanteen y discutan y propongan cómo es que las instituciones formadoras deben transformarse a la luz de estos tiempos. Y aquí lo importante es que tanto el gobierno de México, las autoridades del gobierno de México, como las autoridades estatales, deciden no participar en el Congreso. Es decir, el Congreso es solamente de maestras y maestros, estudiantes, comunidad normalista, que discuten toda una agenda y lo más importante, creo yo, es que en 4 largas sesiones construyen resolutivos y acciones que forman parte de la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, que mandata la reforma al artículo 3º constitucional del 15 de mayo del 2019. Es decir, se constituye en un espacio que atiende una reforma constitucional donde se pone en el centro a las escuelas normales y donde se recupera el sentido histórico de la maestra y maestro como transformadores
de la sociedad. Yo quisiera aquí rápidamente decir que este Congreso Nacional de Delegados y Delegadas, y abordaré solo algunos de los temas que me parecen fundamentales, el más importante es este donde las delegadas y delegados expresaron la necesidad de que el currículo tuviera la flexibilidad necesaria para atender la diferencia de los muchos Méxicos que de por sí somos. Por eso es que la propuesta de que el currículo tenga solo una parte nacional, no más del 50%, y que el resto sea de una construcción local y regional bajo las siguientes perspectivas. La flexibilidad curricular parte del entendimiento de que las corrientes, teorías y prácticas pedagógicas, didácticas y curriculares respondan a realidades sociales, momentos históricos y territorios específicos que impidan la unicidad de saberes en todo momento y más bien favorezcan la idea de un currículum en permanente construcción que se nutra de la diversidad de lecturas y experiencias derivadas de la práctica docente. Trascender la idea de que el currículo se reduce a una estructura que organiza conocimientos a través de asignaturas y disciplinas y que sirve como plan de instrucción para las maestras y maestros. Y en cambio, concebirlo como un sistema a través del cual se articulen diversas disciplinas, prácticas, discursos y experiencias que permitan un diálogo de saberes para transformar la realidad. Poner énfasis en el concepto de práctica profesional en la construcción curricular de las escuelas normales, ya que éstas se construyen a partir de criterios históricos, económicos y sociales que determinan el ejercicio profesional del normalista y abandonar la idea universal de carrera, que reflejan el carácter universal de una profesión ajena a los procesos históricos que le dan un sentido de particularidad. El reconocimiento amplio y explícito de que únicamente es posible plantearse procesos transformadores de currículum de las escuelas normales si se coloca a las maestras y a los maestros en el centro del proceso. Plantearse también un trabajo progresivo, sistemático, crítico, incluyente y plural de reflexión, problematización, discusión y retroalimentación de los elementos del currículo que se realice desde y por las maestras y los maestros, en los que se abra un diálogo permanente con las comunidades en las que se inscribe cada una de las escuelas normales. Construir articulaciones interinstitucionales y comunitarias que permitan la construcción curricular de acuerdo con las necesidades locales, regionales y nacionales, desde una perspectiva de responsabilidad social de las escuelas normales con las comunidades. Por supuesto, fundamental ha sido la reflexión de este Congreso en la construcción de un currículo con perspectiva de género. Consideramos urgente erradicar el machismo y la racionalidad patriarcal que se reproducen en las instituciones educativas y son aprendidas por los sujetos en diferentes momentos de su vida. Por eso nos parece fundamental que al currículo de las escuelas normales se incorpore un eje transversal en donde la igualdad de género sea un elemento sustantivo de la formación de las y los normalistas. Se establezca una perspectiva curricular de género a lo largo de las etapas de desarrollo de las personas, desde la educación inicial hasta la educación superior, que contribuya a la formación de formadores. Necesitamos también replantear los contenidos de las ciencias y humanidades en los que prevalecen paradigmas de verdad y universalización que desconocen, que dejan de lado la igualdad entre hombres y mujeres. Es imperativo que se resignifiquen los valores, creencias y prácticas en los perfiles de egreso del currículum normalista
que reducen la participación de la mujer en la sociedad al cumplimiento de parámetros institucionales de rendimiento, productividad, establecidos por una sociedad patriarcal tradicional. Y nosotros decimos que es urgente porque de cada 10... Listo, cierro. De cada 10 estudiantes de las escuelas normales en México, 8 son mujeres. Entonces, para nosotros es fundamental transformar principios filosóficos, culturales, éticos y sociales de los contenidos curriculares que reproducen desigualdad, violencias y discriminación hacia las mujeres. Solamente para cerrar, diría que este andamiaje que permite que que nos escuchemos desde los distintos Méxicos que somos y que a partir de ahí podamos en unidad desde lo diverso construir una verdadera política de Estado para la formación de maestras y maestros. Nos toma bien, digamos, en este momento de reflexión, de confinamiento obligado, porque nos ha permitido profundizar la relación con los estudiantes a través de las plataformas, de las redes sociales, y nuestros estudiantes han inundado las redes sociales en México con lecturas, con cine minutos, con cápsulas pequeñas sobre los nudos de aprendizaje que hay en nuestro país, y de alguna manera también ayudando a vencer esta enorme brecha de desigualdad, esta brecha de no acceso al internet, a las plataformas, a los computadores, y nos han ayudado a través de prácticas innovadoras desde su casa, desde su comunidad, desde su barrio. Bueno, yo ahí dejaría este espacio, perdón por el apasionamiento, pero las escuelas normales, sin duda, en nuestro país, el magisterio en México ha sido fundamental en esta transformación histórica que vive nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin duda no podíamos cortar por el apasionamiento con el que estaba contándonos. Realmente las 4 presentaciones desde un lugar de mucho compromiso, y eso se destaca tremendamente en el chat que hemos estado pudiendo seguir. Para poder establecer un pequeño momento de diálogo ahora o de intercambio, en el momento que la doctora Rosa María estaba disertando, algunas personas de nuestro panel han podido conocer la experiencia de salud desarrollada en Cuba, y realmente la facultad y la universidad es importantísima. Se destaca también y se agradece enormemente su aporte. Es relevante, tal como lo plantea Rosa María, considerar el paradigma crítico interdisciplinario de la investigación, en donde resulta importante el compromiso y el disfrute de quienes llevan a cabo la misma. Realmente, Rosa María, el tema de vincular la investigación con el disfrute y plantearlo así explícitamente, y en este tiempo tan complejo que hemos estado viviendo en la pandemia, con el rol fundamental de las universidades y de los investigadores, no sé si pudieras profundizar un poquito más en ese sentido. Sí. Bueno, nosotros a nuestros estudiantes siempre les transmitimos esa concepción humanista de la ciencia. Precisamente la ciencia se ha instrumentalizado mucho, y no quiere decir que la ciencia básica, la ciencia técnica no sea instrumentalizada, porque verdaderamente lo cuántico es necesario en las ciencias. Pero yo creo que sí tenemos que impregnar ese aspecto humano, sea en las ciencias técnicas o mucho más en las ciencias humanísticas, de que nosotros tenemos que hacer ciencia como mismo disfrutamos la música o disfrutamos otros espacios de la vida. Pero precisamente creo yo que se sufre tanto en muchas ocasiones la ciencia porque la metodología se convierte en una dictadura.
cuando es una metodología no dialéctica, cuando es una metodología rígida, y de eso sufren mucho las ciencias humanísticas. Y yo creo que tenemos una deuda nosotros. Hoy se discute si la pedagogía es una ciencia, increíblemente, pero nosotros tenemos que hacer el aporte científico, tenemos que escribir, tenemos que investigar. A veces a los maestros no nos gusta escribir, tenemos que hacerlo, porque tenemos que en esa pugna de paradigmas crear nuestras propias herramientas, que por supuesto tenemos un camino andado en la pedagogía de la liberación, tenemos un camino andado en el paradigma crítico, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que contextualizarlo. Yo le doy una charla a mis estudiantes que se llama La investigación científica y la felicidad. Y un poco que les brindo mis experiencias de cómo se puede convertir en un modo de vida y tan importante como el oxígeno, investigar. Investigar y escribir es un proceso difícil. Si la creación, sea científica o sea artística, es un proceso angustiante, difícil, porque construir ese objeto problemático, buscar esos, y entonces también se asombran cuando yo les digo, cada investigador puede construir sus propios métodos. Por supuesto, partiendo de lo que está avalado, pero ¿por qué no podemos hacer nuevas propuestas? De hecho, estos intercambios en las redes, tanto en la red Comedy como en la red Chisua, nos dice cuánto valor y cuánta riqueza hay en los profesionales de las ciencias y de la educación en nuestro continente. Y lo decía el doctor Chávez, vemos la pandemia apocalípticamente, pero también tenemos que ver lo positivo que ha traído la pandemia. No en cuanto a resiliencia de nosotros, en cuanto a despertar las redes de colaboración. Yo creo que estamos aislados físicamente, pero de alguna manera estamos más unidos. Aquí hay más de 94, 25 personas intercambiando desde diferentes países, ¿verdad? No es lo que quisiéramos, hay una gran brecha y una gran desigualdad, pero lo que tenemos en la mano lo tenemos que potenciar. Y hay que disfrutar la investigación científica, porque si no los resultados no son todo lo válido que pudieran ser. Y yo me gustaba mucho la exposición del doctor Chávez, porque mi madre fue maestra normalista, y el maestro de la escuela primaria hay que resignificarlo, porque es la etapa más importante de la formación. Cuando llegan a la universidad, siempre podemos seguir logrando cosas desde el punto de vista humano, pero lo que se logra en la etapa de la enseñanza primaria es muy importante. Y a veces enfocamos la educación en el aprendizaje, pero tenemos que enfocar, como lo está haciendo la Secretaría, lo que expresaba el doctor, en el arte, en el desarrollo del arte y en el compromiso humano de ese maestro. Porque en las redes también hemos estado intercambiando, como en Colombia, en Argentina, en otros países de América, donde quizás la educación no ha tenido tanto apoyo en políticas públicas, como ese maestro salva tantos niños, y a veces la única esperanza que tiene una familia, ese maestro. Entonces yo creo que hay un pedagogo cubano, y voy a cerrar, del siglo XIX, José de la Luz y Caballero, que decía que solo podía ser educador quien fuera un evangelio vivo. Y no es que seamos perfectos, para nada, no somos perfectos, estamos llenos de defectos, pero si tenemos compromiso con nuestra obra y el disfrute por ser maestros, yo creo que está ganada la batalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, también es muy maravilloso ver la cantidad de aportes que se siguen sumando al chat, y los que se han ido sumando a lo largo que los distintos disertantes han participado. Por supuesto, el agradecimiento. En el caso del aporte para la doctora Carla Avendaño, bueno, felicitarla, por supuesto, por su disertación, y
un comentario, lograr un proceso de articulación de los proyectos de investigación-acción, procurando mediar un vínculo entre el territorio y la universidad. Es todo un desafío, gracias por compartir la experiencia. Muy interesante la exposición de Carla. Me llamó la atención la inversión del mapa ubicado en el PowerPoint, porque el sur está en el norte, es la pregunta que se hacen. Sé que es adrede, pero podría ampliar la idea detrás del gráfico. Bueno, muchas gracias. Excelentes proyectos de la Universidad de Villa María, felicitaciones por ese camino andado, donde se pueden obtener mayor información al respecto. Esas son algunas de las consultas para la doctora Carla. Antes que nada, gracias por las preguntas. Ese mapa es una hermosa obra de un uruguayo que se llama Joaquín Torres García, que data del año 1943, ¿no? Y lo ha usado Galeano en alguna de sus obras para ilustrar maravillosamente. En realidad, sabemos que los mapas, si vamos a un mapa de China, China no tiene la distribución geográfica que tiene a Greenwich como meridiano central, digamos. Entonces, los mapas son una creación del siglo, bueno, de la Europa del siglo XV, XVI y por ahí, por esa zona, ¿no? Entonces, bueno, solamente fue una cuestión para un poquito disruptiva. En realidad, una cuestión, lo mío casi no fue una disertación, fue más un poco mostrar un poco lo de la universidad. ¿En qué sentido? Un poco la excusa eran los proyectos de investigación-acción, y haciendo hincapié en lo que dijo el colega, lo que dijo María Rosa, hay una cuestión. Nosotros somos una universidad que por su tamaño de escala nos permite una vinculación territorial de una manera muy evidente y muy fuerte. Somos una universidad pequeña, vamos a decir la verdad, pequeña. Esto nos permite trabajar y conocer a nuestros y nuestras estudiantes con un 1 a 1 de una manera muy fuerte, con un compromiso, y ese compromiso se territorializa. Afuera, con estudiantes, graduadas, graduados, docentes, no docentes. En ese sentido, una cuestión muy importante que tenemos, por ejemplo, son las prácticas profesionalizantes, que, más allá de la parte instrumental de toda práctica profesionalizante, por ejemplo, el ABC conceptual que está debajo de las prácticas es Paulo Freire, desde la lógica de la posibilidad de tener herramientas que en el momento de la toma de decisiones, cuando uno tiene incorporados saberes instrumentales, pueda ponerlo en situación emancipatoria, ¿no? Desde ahí lo visualizamos. Sí tenemos un compromiso muy fuerte en las ciencias sociales, de hecho tenemos una maestría en estudios latinoamericanos, en el Centro de Estudios Latinoamericanos, en esto, en poder visualizar con paradigmas propios, ¿no? Y con mucho trabajo de investigación a acción, y me permito, si quieren ponerle ahí que sé que suena mal, muy militante, con nuestro territorio, con el saber, donde hay una ida y vuelta permanentemente, donde, digamos, no estamos peleándonos con el mainstream, digamos, con el núcleo duro disciplinar que dio origen a sociología, ciencia política, que sabemos que devienen de ahí, pero sí por lo menos poder complementar esos saberes con las miradas latinoamericanas, latinoamericanistas, y la mirada de autoidentificación, ya fuera en lo teórico como en lo metodológico. Lo metodológico nos está causando algún problema. Solo para cerrar, les quiero contar solamente una cuestión muy rápida respecto a mi experiencia en el proyecto de investigación-acción. Fue el mejor de los fracasos que he tenido como investigadora. Me permito reconocerla con absoluta sinceridad. ¿Por qué? Porque tiré por tierra toda esa soberbia académica que nosotros salimos al territorio, porque es cómodo ir al territorio, estudiar desde la lógica positivista a la gente muchas veces como si fueran ratas de laboratorio. No es el concepto que uno tiene, pero voy a permitir ser en la expresión. Y corto. Y resulta que en esta situación, todo lo que nosotros veníamos desde la lógica nuestra teórica de la economía social, tal vez
pensada desde un paradigma de una clase media argentina, con una mirada universitaria de progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando fuimos y esas personas tenían que darle de comer ahora a sus hijos, no podíamos pensar en la pequeña acumulación de capital para poder seguir manifestándose y dándole vida en un breve paso a un emprendimiento productivo. Entonces, cuando uno dice, qué lindo, el baño de realidad nos dé una buena cachetada, y creo que ahí está la investigación-acción. Creo que es cuando nos da esa buena cachetada el territorio, la gente, y no es solamente lo cualitativo donde nos ponemos en el otro para reconstruir los sentidos de la acción social y eso que es tan bonito, ¿no? Sino estamos tratando de transformar, y en esa transformación nos pegamos un montón de cachetadas, de una u otra manera aprendemos. La palabra empatía está muy de moda, pero aprendemos a ser respetuosos de este lugar de poder que nos da la universidad, de este lugar de élite que de verdad tenemos y del cual tenemos que ser orgullosos, ¿no?, de tener esa suerte, y pensar que podemos colaborar, no podemos tutelar ni dirigir las vidas de los demás. Eso nomás. Sí, gracias Carla, perdón. Verdad, en esa misma línea de lo que estás planteando al último, realmente el lugar de la universidad y el lugar de los territorios son los comentarios para el ingeniero Tolosa. En este vínculo tan claro que el doctor plantea entre la universidad tecnológica, entre la técnica, lo técnico, la investigación y los territorios, ¿no? Se destaca como muy interesante ese enfoque social que está teniendo la universidad tecnológica. Y vital su afirmación de que la universidad que no investiga ni aplica los resultados de manera flexible y ágil está condenada. Cumple este rol protagónico la ciencia, la tecnología, la innovación, pero adaptándose al desarrollo local, donde la universidad se compromete desde la acción, respetando el territorio propio. No sé, ingeniero Tolosa, si tiene ese mismo sentido, quiere profundizar un poco, porque también tiene que ver con lo que Carla estaba destacando recién, con el compromiso territorial que tenemos, no porque tenemos el compromiso con el otro, sino porque formamos parte, ¿no? Muchas gracias, y bueno, en realidad tal vez Carla prácticamente aplicó todo lo que desde otra disciplina, desde lo tecnológico. Nosotros somos formadores de ingenieros y licenciados, entonces de técnicos, bajar al aspecto social como un contenido de investigación no es nuestro campo, ya la sola idea de que en territorios como el nuestro, digamos, que circunscriben 100.000 habitantes, poder formar a los primeros graduados, a los primeros profesionales en una familia, digamos, es el aditamento que logra que todas las instituciones, desde las instituciones sociales, las organizaciones deportivas, las organizaciones no gubernamentales, cuenten con estos ingenieros, licenciados y técnicos, además de su trabajo profesional y del aporte en la academia y en la investigación o extensión, digamos, conformen esa matriz social que vaya desarrollando. Yo suelo decir en muchas oportunidades que no muchas ciudades con menos de 100.000 habitantes pueden tener o tienen una universidad, yo diría que en varios países de Latinoamérica. Entonces es para nosotros un orgullo, un logro, un mérito que organizaciones sociales, ciudades como la nuestra puedan tener una universidad. Y una universidad cambia hasta el mismísimo ámbito del café, el lugar de encuentro, donde hasta la manera de dirigirse, la manera de comportarse, organizar esos eventos, así sean culturales, el aporte de ese profesional, digamos, que tiene esa
sapiencia, ese conocimiento adquirido, la incorporación de nuevas disciplinas metodológicas, no tan estrictas, no tan rígidas, como nos ha dicho la doctora, aprender a desmilitarizar. Creo que, bueno, para el campo nuestro, que es la ingeniería y las tecnicaturas, también es un logro, o creo que es un valor a rescatar. Así que nuestra universidad, en el marco de estos territorios y esta descentralización que ha tenido nuestro país con la creación de universidades, y en este caso estamos acá frente a Universidad Provincial, una universidad joven, Universidad Nacional de Villa María, nuestra facultad, UTN San Francisco, UTN Villa María también, entonces UTN Rafaela. Creo que ese es un aporte muy valioso para el desarrollo de la comunidad. Así que rescato, valoro, ponemos en valor, más allá de lo que es la investigación metodológica pura y científica, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, y por último también los aportes y consultas al doctor Chávez Campos que han dejado en el chat. La exposición del doctor Chávez reafirma la idea de que la mejora en la educación, sea cual sea el contexto, se logra a través de la mejora del arte del profesor, y no como se hace muchas veces cuando se enfocan en los resultados del aprendizaje. Política de gobierno, acá en Colombia, desde lo que expone el doctor Chávez, también es muy evidente la ausencia estatal en las escuelas rurales, mucho más en la permanencia del conflicto interno. Por eso es imprescindible resignificar el valor de los profesionales de la educación desde sus contextos y luchas, todo un reto para replantear paradigmas de verdad en el campo de las ciencias sociales y humanas. Bien dicho, doctor Chávez, sobre la necesidad de abrir espacios de formación de formadores en las normales, pero ¿qué pasa cuando se le da prioridad a la actividad disciplinar y colegiados burocratizados a la poca crítica y solo se centra en responder a demandas externas de las instancias manipuladoras? En México sigue vigente esto. Hay instituciones y autoridades dentro de las normales que no les interesa esto. No es lo mismo capacitación y actualización que formación. Clarísima exposición, doctor Chávez. ¿Qué impacto tuvo y tiene la propuesta de construcción del currículo desde el enfoque que ha presentado? ¿Ha sido posible esa construcción dialógica permanente? Doctor Mario Chávez Campos, es fundamental la flexibilización del currículum donde se tenga en cuenta no solo la parte nacional, sino también respetando la realidad del contexto para formar a los formadores y profesionales de la educación. Muchísimas gracias por su aporte. Muy buena exposición y muy importante la reflexión sobre la propuesta del currículo basado en cambios tan importantes. Gracias por esa pasión. Doctor Chávez Campos, se realizó una evaluación del currículum flexibilizado en distintas comunidades. Bueno, preguntas que versan sobre esa misma consulta para el doctor Chávez Campos. Bien, pues muchísimas gracias por la participación y nuevamente agradecer este encuentro. De verdad, para nosotros es fundamental poder retroalimentar lo que desde diferentes campos de estudio se hace en América Latina. Yo quisiera decir que primero nosotros consideramos la formación del sujeto normalista, que la formación del sujeto normalista trasciende los límites que establece el campo educativo en el que se desenvuelve y lo coloca en una dimensión ética y de responsabilidad social respecto al bienestar de las comunidades. A partir de esto, la transformación y la formación de las normalistas, de los normalistas, les permitirá vivir la escuela,
no solo como un espacio en donde se generen y transmitan conocimientos, sino principalmente como un territorio o comunidad en donde se ejercen derechos y con ello se confieren aspiraciones de transformación de la realidad a través de la práctica educativa. Estamos claros que la formación del sujeto normalista supone la construcción de un sujeto que convoque a un diálogo de saberes como principio pedagógico fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, lo que implica la descolonización del saber en la estructura curricular, las didácticas, la gestión y la gobernabilidad institucional, así como la despatriarcalización de las escuelas normales. Un planteamiento fundamental de lo que se ha llamado ahora la nueva escuela mexicana, que tiene sus orígenes allá en los años 40, en la nueva escuela mexicana, en la escuela socialista del presidente Lázaro Cárdenas del Río, es formar a formadores de las escuelas normales en una perspectiva de aprendizaje colaborativo continuo, que nos parece que debe ser una metodología transversal en todo el currículo. El punto esencial de la formación para el aprendizaje colaborativo de las y los normalistas es que incentive la conjunción de actividades solidarias y éticas vinculadas al conocimiento para la solución de problemas de la realidad social en sus diferentes planos y dimensiones. Por supuesto que siendo muy autocríticos debemos decir que estamos caminando, que este camino de la transformación avanza, pero que evidentemente, como bien decía la doctora Rosa al principio, el viejo régimen no acaba de morir y este va creciendo, va naciendo, va caminando por cada una de nuestras instituciones formadoras. Yo creo que sí es para nosotros esperanzador que esta comunidad normalista, donde se forman maestras y maestros de México, ha entendido muy bien que parte de una transformación radical, de una disrupción de este sistema, tiene que ver en el hecho educativo, en la escuela, en el aula. Entonces, creo que tenemos un camino muy apresurado que andar en los próximos años, pero también confiamos en que este largo asedio que resistieron las normales en las últimas 4 décadas nos ha llenado de fortaleza para poder transformar no solo la educación en México, sino también ser actores principalísimos de la transformación del país en una patria ancha, latinoamericanista, con un sentido humanitario, con un sentido de un verdadero cambio civilizatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si te parece, Mariela, vamos a el cierre correspondiente a este evento, dándoles a cada uno de los disertantes un minuto para que hagan sus palabras de despedida. También a René, si quiere hacer algún comentario de cierre, pero la intención es tomarnos unos pequeños minutitos nada más para hacer alguna conclusión de la jornada, ¿no? Exacto. ¿Cómo no? René. ¿Ahora o luego de los...? Bueno, empezamos entonces simplemente de nuestra parte. Te escucho, René. Simplemente les decía de nuestra parte, más que agradecidos con el importe de cada uno de los expositores. Creo que ha sido una jornada muy, muy rica, con este objetivo de cambiar, de aportar a nuestros sistemas educativos latinoamericanos, y es el sentido que le estamos dando a este conversatorio desde distintas voces de nuestro hermoso continente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, René. La doctora Rosa, para el minutito para despedirse.
Sí, bueno, primero que todo agradecer este intercambio donde hemos expuesto, pero hemos aprendido muchísimo. Y quería dejar sentada 3 ideas. Una, que no hay ni debe haber un solo camino, ni una sola mirada al desarrollo de las ciencias, que tenemos que estar comprometidos con el paradigma crítico y con la metodología mixta, pero sobre todo que la investigación-acción nos ayuda no solo a explicar, sino a comprender y a enfrentar la dictadura del dato. Porque pensamos en que si en una investigación no damos muchos datos, no es científica. Y bueno, quería decir que las hegemonías y las dictaduras y las injusticias e inequidades también están en el plano de la ciencia. Durante mucho tiempo nos quisieron convencer que la ciencia era neutral. Bueno, los resultados de las ciencias aplicadas, naturales y estadísticas serán exactos y neutrales, pero el compromiso en qué se hace con la ciencia tiene que ser muy claro. Era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa, por acompañarnos. Le damos el minuto para la despedida a la doctora Carla, también para despedirnos de esta jornada. Antes que nada, un placer haber escuchado, conocernos y reconocernos. Y como bien dijo la doctora Rosa, las ciencias nunca han sido neutrales, de hecho, muchos están en la superestructura, ¿no? Justamente por esa no neutralidad es muy bueno espacios para conversarlas y para pensar y pensarnos nuevos estatutos epistemológicos, ¿no? En la formación, en la producción de conocimiento, en la divulgación, para que también empecemos a publicar en nuestro idioma, para que dejemos muchos neologismos en otras lenguas, y bueno, para que ratifiquemos nuestras identidades. Muchísimas gracias y ratifico el placer de haber compartido este momento contigo. Muchas gracias. Es el turno de la despedida del ingeniero especialista Alberto Tolosa para que, por supuesto, también nos deje su palabra. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser breve y dentro de la brevedad quiero aprovechar para agradecer a la Facultad Regional Córdoba y a la red, al doctor Gallardo, al ingeniero Soro y a todo el plantel y el equipo que ha organizado este evento ya en varias jornadas y están exitosas. Y como concepto, y tal vez no nos hemos abocado de lleno a lo que es la pandemia, es muy probable que podamos decir que en este momento, donde estamos frente a un experimento no buscado, un experimento no deseado, ante una situación inesperada, se puede aprovechar para hacer ciencia, porque la recolección de datos y estas vivencias que a veces la estamos atravesando de la manera que podemos, nos puede arrojar resultados, señales de cómo prepararnos para el futuro. Así que solo eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y por supuesto la despedida también del doctor Mario Chávez Campos, que también nos ha estado acompañando en esta jornada. Bueno, pues yo nuevamente agradecer a la red Comedi, a todos y todas los colegas, los compañeros y compañeras que se han sumado a este ejercicio cibernético desde las diferentes visiones que cada uno de nosotros tenemos. Creo que también es importante en estos días de lo cibernético, de andar este territorio cibernético, poder consolidar y vincular estas redes, hacerlas crecer. Para nosotros es fundamental ahora poder estar aquí en este espacio y escuchar las diferentes experiencias a lo largo y ancho de América Latina a través de las miradas de los colegas expositores. Entonces, creo que ojalá y sea mucho más frecuente esta posibilidad de encontrarnos, de compartir y de establecer este intercambio que es muy interesante. Me parece también como sugerencia
que todo este trabajo etnográfico, digamos, que se puede hacer del chat, que aquí se ha desplegado con mucha intensidad, será muy interesante para tener un verdadero ejercicio de diálogo entre no solo los que hablamos a través de esta cámara, sino todas las aplicaciones que se hacen en el chat y que de verdad es por los tiempos imposible ir respondiendo una por una. Pero esta etnografía digital que hoy se llama, me parece que nos da también muchas luces de hacia dónde están caminando las distintas miradas. Muchísimas gracias de verdad por el encuentro. Muchas gracias. Y antes de darle la palabra también a mi compañera Mariela para la despedida, agradecerles a cada uno de los expositores, a cada uno de los presentes, agradecer a cada uno de las instituciones organizadoras, porque es un evento que cuesta mucho organizar, particularmente agradecer a la Universidad Tecnológica, porque ha costado mucho, particularmente en este encuentro, el cambio de último momento que se ha tenido. Agradecerle a Gerardo y en nombre de Gerardo a toda la gente de la Universidad Tecnológica por el cambio de plataforma que hemos tenido que implementar para que podamos tener este encuentro que ha salido magnífico. Agradecerle, por supuesto, a cada uno de los integrantes de la red Comedi, que se ha venido y se viene trabajando en cada uno de los encuentros, con esta metodología que está saliendo de manera muy prolija. También un agradecimiento a ellos. También agradecerles a nuestros compañeros presentadores desde Colombia, a Santiago, a María Daniela, que han estado siempre dispuestos y predispuestos a cada una de las cosas que se han tenido que ir modificando, arreglando, cambiando, subiendo, bajando. Así que muchísimas gracias a ellos. Y a mi compañera Mariela, que también hemos estado en las prácticas, en los ensayos, en todo esto. Así que Mariela, también muchísimas gracias en esto, y te cedo la palabra, por supuesto, para antes darles el cierre a los colegas de Colombia para hacer la despedida. Ok, muchas gracias, Hugo. Absolutamente todo lo que dijo Hugo, también lo digo yo, lo decimos los dos como colegas que nos tocó compartir este rico espacio de intercambio. Realmente, como lo dijeron los disertantes de hoy, en esta crisis mundial que nos ha tocado vivir, la palabra circuló mucho más que en otras oportunidades. Hemos hecho circular la palabra por las pantallas, por las redes, por los medios de comunicación, incluso disputando esos espacios del cuarto poder que a veces nos abruman, ¿no? Realmente es enorme todo lo que hay en YouTube, en el mundo, desde esta pandemia. Nos va a costar hacer esa etnografía que decía el doctor Chávez, porque hay muchísima palabra circulando. Así que nos va a tocar luego un tiempo de sistematizar, de investigar, tal cual como decía Rosa María, con nuevos métodos, olvidándonos de los datos. Los medios de comunicación hablan de muertos, de enfermos, de camas, en términos numéricos, y nosotros hemos hecho circular la palabra cuidado, amorosidad, ciencia, aprendizaje, educación. Hemos hecho circular otras palabras, y eso ha sido tremendo, ¿no? Hoy encontrarnos acá, Colombia, Ecuador, México, Argentina, provincias de todos lados. Nos mudamos de Zoom a Meet. Imagínense si nos hubiéramos tenido que mudar de Colombia a México. Bueno, nos hubiera salido más caro. Muchísimas gracias. Daniela y Santiago han sido dos jóvenes, enormes colegas para acompañarnos en este día de hoy, así que les cedo la palabra para este cierre en este pase de posta. Muchas gracias. Muchas gracias a la red, a la Universidad Provincial de Córdoba, también Hugo destacaba la UTN, yo también agrego a mi casa. Gracias. Bueno, me disculpo que no los pude saludar antes y me sumo a los agradecimientos del doctor Hugo y de la licenciada Mariela. Fue una jornada que nos llenó de muchos aprendizajes, de muchos conocimientos, de un diálogo de saberes. Entonces me siento pues muy contenta por poder hacer este cierre. Y
Bueno, ante este vasto y enriquecedor encuentro, agradecemos la presencia de autoridades y público general e invitamos al próximo y último encuentro el día jueves 29 de octubre a las 18:30 horas de Argentina. Bueno, la temática que se va a trabajar la próxima será herramientas y recursos para la enseñanza en un nuevo contexto, con la participación de la Magister Gabriela Salbuski de Argentina, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Eduardo Escobar de Argentina, profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Rioja, el ingeniero Franco Salvático de Argentina también, decano de la Facultad Regional de Villa María de la Universidad Tecnológica Nacional, el doctor Felipe Pereira Jacome de Brasil, docente e investigador de la Universidad Federal de Minas Gerais, y por último el doctor Conrado Gallardo de Argentina, director del Departamento de Materias Básicas de la Facultad Regional de Córdoba. Bueno, no siendo más, entonces los esperamos a todos y agradecemos su participación. Nos vemos en el próximo encuentro. Feliz noche y hasta pronto.